para practicar más que todo. Primero empezamos con los problemas de dos dimensiones. Me dice aquí, se aplican tres fuerzas a la ménsula. Determina el rango de valores de P de esta fuerza para los cuales la resultante de las tres fuerzas no exceda 2400 newtons. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos que hallar que una fuerza resultante de esas tres. Esta fuerza no tiene que ser mayor a 2400. Por eso me pide el rango de P. Una vez entendido el problema, ¿cómo lo hallamos la fuerza resultante? En este caso lo vamos a hallar por descomposición. Esta fuerza 3000 lo vamos a descomponer en la componente Y y en la componente X. F3X, F3Y, F3X. ¿Y cómo lo hallo F3Y? Simplemente aquí tenemos un ángulo. 90 más 60 sería 150 y 180 menos 150, este pedacito sería 30 grados. Y ahora, si nosotros queremos hallar esto, F3Y no es más que el seno de este ángulo, pero multiplicado por este módulo. Entonces F3Y aquí es igual a 3000 por el seno de 30 grados, F3X a 3000 por el coseno de 30 grados. Hacemos igual para la siguiente fuerza, que sería 800 newtons. Obviamente que es menor porque este es 3800. Hay que dibujar también con criterio. No vas a poner que sea más grande porque este es menor. Un poco más de criterio. Tenemos 800. Como aquí en este caso son 60 grados, los componemos igual. F de 2 en X sería 800 por el coseno de 60. Y F de 2Y 800 por el seno de 60 grados. Aquí tenemos una fuerza P, pero esta fuerza P siempre va en sentido en X, por lo tanto siempre va a ser horizontal. P. Una vez que tenemos aquí, tenemos las componentes en X y en Y, vamos a sumar todo lo que está en X y todo lo que está en Y. Empecemos lo que está en la sumatoria de fuerza en X. Antes establecemos cuál es. Para mí va a ser positivo. Si yo quiero que esto sea en esta dirección sea positivo, o quiero que sea esto. Aquí establecemos que aquí va a ser positivo. Por ejemplo, aquí tenemos esta fuerza 1, que es P, y esta fuerza P ¿dónde va? A la derecha, por lo tanto es positivo. P más 800, como aquí tenemos 60, en X sería 800 por el coseno de 60. ¿Y en qué dirección va? A la derecha, por lo tanto es positivo. Más 800 coseno de 60 menos, y ahora tenemos aquí este ángulo, este vector en X, pero esta dirección es en sentido contrario, por lo tanto pone negativo, menos 300, y como es en X relacionado con este ángulo, ¿qué representa? El coseno. El seno es esto y el coseno es esto con respecto a este ángulo, el coseno de 30 grados. De allí, resolviendo, haciendo cálculos, obtenemos P menos 2198.08. Tenemos un primer valor en X. Es la componente, esta es la fuerza resultante en la componente X. Tenemos la fuerza Y. La fuerza Y lo establecemos. Empezamos aquí en cambio no tiene Y porque siempre lo sé en X, sería 0. No lo ponemos, eso sí, 800 seno de 60, como es eso arriba, positivo, más 800 seno de 60, aquí 3000 seno de 30, porque está al frente, digámoslo. Y esto va en dirección arriba, más 300 seno de 30 grados. Haciendo cálculos obtenemos este resultado. Y ahora que tenemos esta fuerza resultante tanto en X como en Y, o sea, supongamos en X y en Y, para hallar la fuerza resultante, ¿qué hacemos? Como son rectangulares, hallamos Pitágoras, porque forman 90 grados. Entonces, esta primera componente es esta al cuadrado, más es una componente al cuadrado, y todo eso elevado a la 1 medio, la raíz debe ser que menor que 2400. Le elevamos al cuadrado ambos para desaparecer la raíz. Una vez que hacemos esto,
Al poner al cuadrado no sabemos el valor de esto. Esto puede ser negativo y como está al cuadrado lo puede positivizar. Puede hacer poder positivo y podemos crear ahí un error. Y para no crear error, entonces lo ponemos con un valor absoluto. Una vez pone el valor absoluto se define, nos permite dar un intervalo de valores a esta expresión. Sería en este caso el positivo y el negativo. Si este valor va a estar en que tiene que ser mayor que menos 975.47 y tiene que ser menor que 975.47. Una vez que tenemos esto, esto lo envía a sumar a cada lado y obtenemos una respuesta en estos intervalos, que quiere decir entonces que para que esta fuerza, la fuerza resultante no exceda 2400 newtons, fuerza P puede ser 1222.4 newtons, o también puede ser 1223, 1225, pero que sea menor que ¿quién? Que 3173.5 newton. Si pasa de eso, entonces va a exceder y no va a lograr lo que nosotros queremos que logre. Y pasamos, una vez hecho este problema, pasamos a un problema un poco más elevado de nivel. Ahí establecemos lo que es en 3D. ¿Qué me dice? Que el atodo se mantiene en una posición mediante cables. Estos son los cables. Si la fuerza de cada cable que actúa sobre el atodo es como se muestra en la figura, está mostrando la dirección, cómo va, donde nos dan los valores que me pide. Determinar la magnitud de los ángulos directores coordenados alfa, beta y gamma, como ya hemos visto. Alfa que es la fuerza resultante respecto al ángulo entre la fuerza resultante y la componente en X. Beta, la fuerza resultante y la componente en la eje Y. Gamma, fuerza resultante con la componente en Z. Y me da que X es igual a 20. Aquí me da X. Aquí me da los valores de Y. Entonces, como aquí hablamos de 3 dimensiones, tenemos que relacionar la fuerza y ayudarnos de la posición. Primero, hablemos qué es lo que sucede con esta fuerza DC. Supongamos que yo estoy aquí. Me dice que está yendo en ese sentido, de D a C. Si yo estoy aquí, ¿y cómo hago para llegar a C? ¿Qué es lo que hago? Primero, tengo que bajar que toda esta componente en Z. Bajar, por lo tanto es negativo. Pero ¿cuánto es este valor? Es 24. Por lo tanto, mi valor en Z sería 24 menos 24K. Buscamos DC. Aquí encontramos la componente X. Aquí sería menos 24K. Aquí está. Una vez que estamos aquí, hemos bajado. Recordemos en el eje X. Pero en el eje X estamos yendo en sentido contrario, porque aquí se encuentra positivo. Como estamos yendo en sentido contrario, ponemos menos. Pero ¿cuánto recorre? 16. Por lo tanto sería menos 16. Como está en X, sería 16y. Aquí tenemos, vamos a DC. Menos 16. A ver qué pasó aquí. Ya. Esto lo está considerando positivo. En este caso no me da cuál es. Por ejemplo, aquí me da Z. Aquí, de O hacia Z es positivo.
Aquí me da y, de O a y es positivo, pero aquí no me da valor. Entonces lo está asumiendo. Aquí falta poner que aquí es x. Una vez teniendo esto, entonces vamos a poner que desde O hasta x es positivo. Una vez que estamos aquí, recuerda 16. Como tiene sentido, en x sería 16y. Ya, aquí tenemos. Una vez que estamos aquí, vamos a recorrer hasta C, pero desde O hasta C es el sentido contrario a la que me da que es positivo. Me dice que desde O hasta Y es positivo. Como tiene el sentido contrario, lo pone negativo. Sería menos 18J. ¿Por qué J? Porque está en Y. Y así finalmente llegamos al punto C. Yendo 16Y menos 18J menos 24K. Y ahora este valor de 34 es el módulo de la fuerza resultante de estas componentes, tanto en X como Y como Z. ¿Qué quiere decir esto? Que 34 es igual a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 18 al cuadrado más 24 al cuadrado, me resulta 34. Para poder hallar el módulo. Una vez que esto lo dividimos cada componente en el módulo, obtenemos el vector unitario. Una vez que tenemos el vector unitario de la posición, multiplicamos por el módulo de la fuerza y así obtenemos el vector fuerza. Repetimos los mismos pasos para dA y dB. Hacemos igual, cada componente lo saca a su módulo de los tres vectores, lo divide, obtiene la posición unitaria, el vector unitario y la multiplica por el valor, por el módulo de la fuerza, y aquí obtiene la fuerza vector de cada vector que me da. Y ahora, una vez que tenemos esos tres vectores en sus componentes, realizamos la suma de componentes en Y, realizamos la suma de componentes en J y en K, obtenemos esto. Y ahora, si nosotros queremos ya el módulo de esta fuerza, simplemente lo sacamos de raíz, le sumamos la suma de los cuadrados de cada componente. 121.66 al cuadrado más menos 16.82 al cuadrado, como está al cuadrado le vuelve positivo, más y menos 1466.71 al cuadrado, resulta el módulo. Una vez que tenemos el módulo, que me dice la propiedad de los ángulos directores, que este ángulo que hemos dicho anteriormente que era este ángulo, por ejemplo alfa, es el vector posición, es el ángulo de la fuerza resultante con el eje X. Entonces sería el coseno inverso de ¿quién? De la componente en X, en este caso sería 321.66 sobre el valor de la fuerza resultante, el módulo, que sería 1.50 kilonewtons, 1401.66. Lo sacamos el coseno inverso, sería 77.6 grados. Beta lo hacemos igual, también lo hacemos gamma igual, y así obtenemos los ángulos que nos piden. Esos ángulos que dan la dirección de la fuerza resultante con respecto a los ejes, tanto en X como en Y como en Z. Bueno amigos, eso fue todo y espero haberles ayudado. No olviden de darle like y suscribirse porque más adelante estaré subiendo más videos.